esta mañana acerca de las promesas de Dios. Y yo no sé si usted sabe qué es una promesa. Se la dejo de tarea, vaya, haga la tarea y busque qué es una promesa. Busque en el diccionario, busque ahí en cualquier buscador digital. Yo tengo una definición, pero es importante que conozcamos, que sepamos qué es una promesa. ¿Qué es una promesa? Entonces, en este caso yo voy a hablar de las promesas bíblicas, porque Dios nos ha dado cosas maravillosas a todos nosotros, ¿verdad? Nos ha dado la vida. Para comenzar, la vida nos ha dado Dios, sí. Todos los que están aquí están vivos, sí. ¿O hay algún muerto? ¿Verdad que no? Todos están vivos. Dígame, entonces fuerte, ¿verdad? Todos estamos vivos, ¿verdad? Bueno, es una razón o algo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado oxígeno, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado vida, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado su Hijo, nos ha llenado de su amor y nos ha dado su palabra también. Y en su palabra nosotros encontramos promesas bíblicas. Entonces por eso quiero definir qué es una promesa bíblica. Entonces, para los que notan, una promesa bíblica o las promesas bíblicas son anuncios o mensajes mediante el cual Dios se compromete en darnos algo bueno. Es un mensaje o es un anuncio donde Dios se compromete en darnos algo más o menos. Algo bueno, sí. Dios nos ha prometido darnos. Dice San Juan 10:10, dice que el ladrón vino a robar, matar y a destruir, pero yo he venido, dice, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, es un mensaje o es el anuncio donde Dios se compromete en darnos algo bueno. Otra definición es, oiga esto, es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y cosas buenas para los que le creen. Para los que le creen. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y cosas buenas para los que le creen. Y toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Yo le puedo prometer algo, ¿verdad? Sí. Y no estoy diciendo que le voy a quedar mal, pero yo en mi humanidad le puedo prometer algo, pero yo me puedo equivocar, yo puedo no cumplirle. Pero si hay alguien que no le va a fallar, se llama Dios. Entonces, al proclamar las promesas bíblicas, se activan solamente mediante el poder de la fe y se hacen realidad en la esfera de lo natural. ¿Qué es esto? Que cuando yo creo en algo que Dios dice en su palabra, en una promesa que Dios, en un anuncio que Dios hace en su palabra, en un mensaje que Dios hace en su palabra de hacerme bien, y yo creo en Él, se hace visible o se hace tangible o se hace realidad en el mundo natural. Yo puedo tener un problema de que tal vez no tenga hoy para el almuerzo, pero yo creo al Señor que Dios, no sé cómo Dios va a hacer, pero yo soy su hijo y que Dios va a hacer algo. Y yo no sé cómo, yo sé que voy a tener mi tiempo al mediodía. Y Dios viene, eso que no lo tengo, eso que no es visible, eso que no puedo tocarlo, lo hace realidad, lo hace Dios realidad en el mundo natural. Entonces, vamos a ver, mucha gente conoce las promesas de Dios, mucha gente conoce las promesas bíblicas, pero no se apropia de ellas. ¿Qué es eso? No cree que son para él. Yo quiero que usted salga convencido de este lugar, que todo lo que está escrito, todo el bien que Dios anuncia, todo el mensaje de hacerle de Dios bien a usted, es para usted y para mí. Vamos a ver, repito, todo lo bueno que Dios va a hacer solamente es con los pastores. Todo lo bueno que Dios, todas las bendiciones de Dios son para gente perfecta. ¿Sabe? Es para gente que cree. Sí. Entonces es importante que usted cree y se adueñe de ellas. Todo lo que Dios dice aquí es para usted. Usted puede tomar un relato bíblico de alguien que se fue escrito hace más de 4000 años, allá en otro continente, en otros tiempos, en otra época. Pero si usted dice, si Dios lo hizo con Josué, usted puede decir, Dios lo puede hacer conmigo. Sí. Y usted se apropia de esa promesa que Dios le hizo a Josué. Usted se apropia de esa promesa que Dios le hizo a Moisés, que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac o a cualquier personaje bíblico. Usted se puede apropiar
si usted se puede apropiar de ellos. Todo lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, usted lo puede apropiarse usted se puede apropiarse de ellas. Y usted dice, bueno, eso es para Éfeso, pero también yo lo tomo para mí. Entonces, apropiese de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces, si usted lee y conoce las promesas de Dios, pero si usted no las hace suyas, las promesas van a ser solamente un papel lleno de letras. Sí, y mire que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la palabra del Señor, de la Biblia. Porque yo lo puedo tomar como un libro histórico, yo lo puedo tomar como un libro de consejo, yo lo puedo tomar como un libro que dice un montón de cosas buenas, también me pone ejemplos malos para que yo no los cumpla, para que yo no pase por ahí. Pero solamente este libro, que es poderoso, solamente se convierte en eso, en letras, en historias y en contenidos, en palabras, oraciones, párrafos. Y usted y yo tenemos que tener el cuidado de que este libro se pueda hacer vida en nosotros, que pueda cobrar vida, que pueda cobrar poder. ¿Cómo? Solamente creyendo en él. Yo me lo puedo aprender de memoria, pero si no creo en eso, yo no voy a poder recibir o activar las promesas de Dios en mi vida. Cuando nos apropiamos de las promesas, las tomamos por la fe, lo que Dios nos ha dado, y anclamos nuestra fe en esa promesa. ¿En qué? En que Dios la va a cumplir. Toda promesa que Dios dice, Dios la cumple. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Yo le puedo mentir, lastimosamente. El hermano que está a la par le puede mentir. Su esposa, su esposo le puede mentir. Su hijo le puede mentir. Su papá, su mamá le puede mentir. Pero Dios es el único que no le va a poder mentir. Sí. Nadie dijo amén. Sí, el único que no miente es Dios. ¿Sabe qué? Dios no puede defraudar a nadie. Sí, yo lo puedo defraudar. Cualquier persona a su alrededor lo puede defraudar, pero Dios no. Porque es imposible que Dios quede mal en lo que ha prometido. Y le repito, yo le puedo quedar mal, hermano. Tal vez yo no quiera hacerlo quedar mal con usted, pero yo puedo quedarle mal, ¿verdad? Yo le puedo decir, hermano, en la noche hagamos tal cosa, pero yo me puedo enfermar, me puede pasar cualquier cosa y yo no puedo cumplir. Pero sabe que Dios no le va a quedar mal a usted. Dígale al que está a la par, Dios no te va a quedar mal, hermano. Entonces, vamos a ver, y mire, tenemos que tener claro que no estamos confiando en las promesas de un político, no estamos confiando en las promesas de un hombre, no estamos confiando en las promesas de alguien común y corriente. Estamos confiando en las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Repito, quiero que es una promesa, es el anuncio, mensaje donde Dios se compromete a darnos algo bueno. O es el ofrecimiento voluntario. Mire, es voluntario. Dios se ofreció a darnos sus promesas. Él voluntariamente nos ha dado sus promesas de darnos bendición, de darnos cosas buenas, pero solo es para los que creen. Y toda promesa tiene la garantía divina de que se va a cumplir. Entonces, diga fuerte, todos digamos, estamos confiando en las promesas de Dios. Va pues, 1, 2 y 3, estamos confiando en las promesas de Dios. Por eso no anclamos nuestra fe en las palabras del político, no anclamos nuestra fe en las palabras de los hombres, anclamos nuestra fe en la palabra de Dios, en sus promesas de que Él nos va a bendecir. Entonces, este libro que tenemos aquí al frente, la Biblia, está lleno de promesas, de principio a fin. Y solo para darle 2 ejemplos, bueno, le voy a dar más, pero le voy a dar la primera promesa que está en la Biblia. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aunque no lo crea, es una promesa de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa es la primera promesa que está en la Biblia. La última promesa que está en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él ha prometido que va a venir
¿Cuándo? Breve, en breve, no sabemos, puede que sea aquí, nos agarre ahorita predicando, nos agarre al final del culto, nos agarre durmiendo, pero Él viene pronto. Y me gusta mucho, cuando hablamos de promesa, me gusta mucho hablar de un hombre que se llamaba Abraham. Su historia comienza en Génesis, desde el capítulo 11 en adelante. Yo le animo que usted pueda leer el personaje de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham teniendo 75 años. Él le dijo: haré de ti descendencia y te haré de ti un pueblo numeroso, así como son las estrellas. Le dijo: así como si puedes contar las estrellas, así van a ser tus descendientes, le dijo Dios a Abraham. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Era la promesa, y yo quiero que me escuche esto, era la promesa para un hombre de 75 años. Era la promesa para un hombre anciano y para una mujer anciana, Sara, su esposa. Les dijo a los dos: vas a tener un hijo. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y ¿sabe qué pasó? Nada. El hijo, nada. La promesa no llegaba. Parece que la promesa, que Dios se le había olvidado la promesa. Probablemente Abraham y Sara creyeron que Dios se le había olvidado que le había hecho una promesa. Y mire, digo esto porque muchas veces nosotros creemos que tenemos una promesa. La promesa se tiene que cumplir cuando nosotros queremos. ¿Sabe? Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en su tiempo. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Y yo le digo esto: si usted ha creído una palabra, si usted tiene un versículo favorito porque usted necesita eso que Dios dice ahí, paciencia, cree en la palabra. Dios la va a cumplir, Dios la va a cumplir en su tiempo. Entonces, las promesas de Dios no están ancladas a mi voluntad, a mi tiempo, a como yo las quiero. Están ancladas a la voluntad de Dios, y Dios las va a cumplir en su tiempo, bajo su voluntad. Probablemente Abraham y Sara creían que Dios había olvidado de la promesa que les había hecho. Y sabe que ellos quisieron ayudarle al Señor. Ellos quisieron ayudarle a Dios. Y Sara le da la gran idea a Abraham que se meta con la muchacha de la casa, una sierva egipcia, y que probablemente con ella es el hijo que Dios les había prometido que les iba a dar, que iba a ser el heredero de ellos. Pero ¿sabe qué? Dios se le aparece a Abraham. Yo estoy parafraseando la historia, y le dice: Abraham, no es así. Yo te dije que levantaría descendencia de lo imposible, no de lo posible. Y mire, probablemente ellos se miraban ya viejitos, se miraba a Sara viejita, pero también miraba a aquella muchacha que estaba en la flor de la juventud de ella, y dijo: seguro que con ella sí puede tener hijos, yo no puedo. Y ¿sabe qué? Era Dios hablándole a ellos que iba a hacerles descendencia de lo imposible, no de lo posible. Mire, la palabra de Dios siempre va a confrontar nuestra realidad. Siempre va a ir opuesto a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros estamos viviendo. A ellos les dijo: les voy a dar un hijo, pero ella ya estaba viejita y él también. Ella, dice la palabra, que ya se le había cesado la costumbre de todas las mujeres. Entonces la mujer que ya no tiene esa costumbre, ya no está fértil para poder procrear, para poder engendrar hijos. Y ella ya se le había pasado el tiempo, era imposible. El doctor le había dicho: imposible. La partera le había dicho, los entendidos de aquel tiempo, de Sara ya no se puede. ¿Sabe? Entonces ellos pensaron: no, con la muchacha porque es cercana, a lo mejor la querían como alguien cercano, como una hija. Y dije: bueno, tal vez ha de ser con ellos. No era Sara porque era lo imposible, pero la posible era esta muchacha. Y sabe que Abraham tiene un hijo con esa muchacha, su hijo se llamaba Ismael. Pero Dios le dice: yo prometí darte descendencia de lo imposible. Le digo esto porque a lo mejor usted está esperando algo de Dios que es imposible, y a lo mejor usted ya desmayó, a lo mejor usted ya cree que ya no se puede, a lo mejor usted ya le puso punto y final a eso, a lo mejor usted ya enterró ese sueño o esa palabra, usted la ve bonita, pero cree que no es para usted. ¿Sabe? Dios le va a dar lo que usted cree de lo imposible, no de lo posible. Y yo quiero que usted pueda creer esto, porque todos nosotros tenemos imposibles. Todos nosotros tenemos alguna imposibilidad y especialmente de lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces, de Sara era imposible porque ya estaba viejita, porque ya no podía darle hijos. Pero ¿sabe qué? Él estaba diciendo: yo soy un Dios que todo lo puedo. Sí,
Y mire, yo no sé cuál es el imposible suyo, pero es un Dios. Nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice el Señor. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Mire, hemos estado hablando estos domingos, me ha tocado hablar y he predicado acerca de la resurrección. La evidencia de que para Dios no hay nada imposible, la evidencia de que para Dios no hay imposible, es que Él resucitó de los muertos. ¿Sabe? Muchas personas mueren. Hay personas que han resucitado, pero han vuelto a morir. Pero el único que ha resucitado y vive para siempre, por toda la eternidad, se llama Jesucristo, nuestro Señor y Rey. ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Habrá algo difícil para Él? Probablemente Abraham dijo: Señor, pero yo ya hice que esa promesa se hiciera realidad. Entonces yo estoy parafraseando, y probablemente Dios le dijo: no, yo no hago las cosas de esa manera. Pero a él también, a ese muchacho, aunque yo no era mi plan que naciera y que tú creyeras que él iba a ser la descendencia que yo te prometí, a él también lo voy a bendecir. A él también lo voy a bendecir. Tiempo después ellos creen y se aferran a lo que Dios les había prometido, y Sara, la viejita, da a luz. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Yo quiero que me levante la mano así y agárreme esto. Dios siempre cumple lo que promete. Sí. Moisés era otro hombre que Dios le dio una promesa, le dio una tremenda palabra, que él lo iba a usar para liberar al pueblo del brazo opresor de Faraón. Un pueblo que estaba empobrecido, un pueblo que era esclavo, y le dijo a ese pueblo, dijo Dios: yo lo voy a liberar. Y Dios le da esa palabra, esa promesa a Moisés, y tiempo después Dios libera a Israel de las manos de Faraón. Yo quiero decirle, no fue fácil. Probablemente lo que usted está creyendo, lo que usted está esperando, que Dios le ha dicho, que usted ha visto en la palabra y que usted lo anhela para su vida, que usted lo anhela para su casa, para su familia, para su descendencia, probablemente usted lo vea difícil. Mire, esto que Dios le pidió a Moisés, Dios, era difícil, no era fácil. ¿Sabe? Cuando él va a hablar con Faraón, Faraón los oprimía aún más, los cargaba aún más, y la cosa se puso peor, ¿sabe? Después de que Dios le da una promesa, después de que Dios les anuncia, ¿sabe? Dios les estaba anunciando que les iba a hacer bien. Dios les estaba dando un mensaje de libertad, de liberación, y la cosa se puso peor. Y si usted ha creído una palabra y usted dice: hay gente, ¿cuánta gente no escuchamos? Yo no sé, pero desde que estoy en Cristo la cosa se ha puesto más fea. Antes no me pasaban estas cosas. Quiero decirle algo: el enemigo no está contento con lo que Dios quiere hacer a su vida. El enemigo no está contento con lo que Dios le ha anunciado, porque él quiere tenerlo oprimido, él quiere tenerlo de esclavo, él quiere tenerlo bajo su yugo. Pero estamos llamados a libertad. Y no se preocupe si la cosa se pone fea, no se preocupe si la cosa se pone aún más difícil, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Entonces cada vez que Moisés iba a Faraón a pedirle que dejara ir al pueblo, él agravaba la servidumbre sobre Israel. Apenas la promesa había sido aceptada por el pueblo, ellos empezaron a tener esperanza, pero la cosa se ponía cada vez más difícil. ¿Y sabe qué? ¿Cómo termina la película? Dios terminó sacando a Israel de Egipto en el tiempo que Dios quiso. No fue al instante. No fue al tiempo de Moisés. Yo me imagino que Moisés quería hacer la tarea rápido, pero no fue al instante. Fue en el tiempo de Dios. Mire, un trayecto, al final los deja ir. Y un trayecto que debía tomar 13, 14 días, les tomó 40 años. 40 años a llegar a la tierra donde Dios les había prometido que los iba a llegar. La promesa no solo era sacarla de Egipto, sino también llevarlos a Canaán, a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, y que iba a hacer de ellos un pueblo santo, escogido y especial. Tiempo después Dios lo llevó a esa tierra que fluye leche y miel, porque Dios no miente. Dios no miente. Escriba ahí en grande: Dios no miente. Dios no miente. En el Nuevo Testamento hay un hombre que se llama Jairo.
Su historia está relatada en Mateo 9, también está en Marcos 5, en Lucas también está relatada. Pero antes de hablar de Jairo, hay una palabra en Mateo 8:17 y vamos a ir primero a esa palabra, porque esta palabra fue dicha antes de que la Biblia nos relate la historia de Jairo. Mateo 8:17. Y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya que vamos al discipulado, hágame la tarea a qué hace referencia ese versículo del Antiguo Testamento. Hágame la tarea, anote ahí. Es fácil, hágame la tarea. ¿A qué versículo del Antiguo Testamento hace referencia a Mateo 8:17? Entonces, aquí hay una promesa. Dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, vamos a ver. Vamos a Jairo. Jairo tiene una hija y Marcos 5:22 dice Jairo se le presenta al Señor Jesús y dice en Marcos 5:22: mi hija está agonizando. Le dice: ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Yo me pregunto, ¿por qué Jairo se presentó delante del Señor con esta petición? Porque él sabía que había una promesa, él sabía que desde la antigüedad había una profecía, él había visto los milagros que Jesús había hecho, que él sanaba todo tipo de enfermedad. Y él se le presenta con esta petición: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Y sabe qué? Jairo creyó en la promesa del Señor, que Él tomó nuestras enfermedades y que llevó nuestras dolencias. Jairo creyó en esta promesa. Jairo creyó en la palabra del Señor. Y Jesús dice que va con Jairo. Él se comprometió a ir a donde ella. ¿Para qué? Para verla cómo agonizaba. Para que tener lástima con Jairo y con todos los vecinos de Jairo. ¿Para qué fue? Para sanarla. ¿Por qué? Porque había un compromiso de parte de Dios en hacerle bien a Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo creyó. Entonces, Jesús va en camino y la historia relata que se aparece la mujer del flujo de sangre, pero en lo que termina de Jesús de hablar con la mujer del flujo de sangre, se aparece uno de los criados, uno de los sirvientes de Jairo, y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y mire, esa es una noticia negativa. Lo que le estaba diciendo el criado, le estaba diciendo: olvídate de tu milagro, deja de creer, como nos pasa a usted y a mí, ¿verdad? Estamos creyendo por algo y cada vez la cosa se pone peor. Escuchamos más noticias, escuchamos más cosas negativas, y inmediatamente nuestro corazón, inmediatamente nuestra mente nos dice que dejemos de creer, porque es imposible un milagro a favor nuestro. Pero de repente Jesús le dice a Jairo en el capítulo 36, le dice: Jairo, no temas. Marcos 5:36, no temas, solamente Marcos 5:36, no temas, cree solamente. Lo que Jesús quería decirle a Jairo: Jairo, apropiate, recuerda de la promesa que yo te di, ejerce la fe que tienes en las promesas que yo doy y del compromiso que yo hago con ustedes, no en lo que está diciendo la gente. Jairo, no temas, cree solamente. Jesús quería recordarle a Jairo que él se había comprometido con aquel que cree y que él no iba a mentirle. Y por eso él le estaba queriendo decir: Jairo, yo vine contigo no para verla morir, yo vine contigo para hacerle bien a tu hija. ¿Y cómo termina la película? No fue en el momento que Jairo quiso que su hija fuera sanada, fue en el momento que Dios había determinado. Y tal vez no sucedió de la forma en que Jairo quería, pero sucedió. Yo quiero decirle algo: tal vez no ocurra como usted quiera que pase lo que está esperando, pero va a ocurrir de la manera de Dios. Y sabe que siempre va a ocurrir cuando usted carga con una promesa o con una palabra. Yo quiero decirle
a cada uno de los que está aquí, desde el más nuevo hasta el que tenga más tiempo en el Evangelio. Es necesario que usted tenga un versículo favorito, una palabra, una historia, un personaje bíblico favorito, o una palabra que a usted le cale y que usted diga: yo me identifico con ese personaje. Porque ¿sabe qué? Porque eso a usted lo va a hacer tener fe. Y usted puede decir: si Sara pudo tener hijos, si la viejita pudo tener hijos, si aquella mujer que era imposible que pudiera estar algo dentro de ella, algo también puede pasar en mi vida, algo también Dios puede hacer, un milagro también Dios puede hacer en mi vida. Y yo quiero también decirle algo: si Dios hacía milagros en la antigüedad, antes de que Jesús viniera, ahora con la muerte del Señor Jesucristo, cuanto más. Porque ¿sabe qué? Usted y yo tenemos el poder de resurrección. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que actúa en usted. Sí. El mismo, ¿sabe? El Señor, cuando le dijo el mismo poder que levantó a Jesucristo, le estaba diciendo: el mismo poder que tuvo Jesús, yo lo pongo en ustedes. Y si Dios hizo cosas maravillosas antes de la venida del Señor Jesucristo, ahora que nosotros tenemos su sangre, que Él nos ha salpicado con su sangre, cuánto más la va a hacer por nosotros. Entonces, hermano, tengo un versículo favorito, tengo una promesa para usted, y es necesario, hermano, que usted la memorice, que usted pegue. Yo le digo: pegue versículos bíblicos en la refrigeradora, pegue versículos bíblicos ahí en el espejo donde usted se cepilla los dientes, pegue versículos bíblicos, yo no sé, ahí al frente del lavatrastos, al frente de la pila, ahí en el timón del carro. Péguele a su esposo de la moto en la mañana, péguele un versículo bíblico para que lo vea. ¿Sabe qué? Y cuando nos enamoramos de las promesas del Señor, ¿con quién no se va a enamorar de alguien o algo que nos anuncia que nos va a ir bien, que nos va a hacer bien? ¿Verdad? Qué bonito que alguien le diga en la mañana: usted está probablemente atribulado por una situación, y que usted encuentre un papelito y que le diga: hoy te va a ir bien. Díganle al justo, Isaías 3:10, que le va a ir bien. ¿Sabe? Y que comerá del fruto de sus labios, de lo que cree y de lo que ha confesado. Mire, hermano, enamórese de las promesas del Señor. Y yo quiero rápido llevarlo a Números 23, de 16 al 20. Aquí la historia habla que había un profeta que se llamaba Balaam, pero había un rey que se llamaba Balac. El pueblo de Israel iba por su travesía para llegar a la tierra que Dios les había prometido, y donde pasaba el pueblo de Israel, recuerde que Dios los destinó para ser un pueblo escogido, para ser un pueblo santo, apartado para Él. Llevaban la mano poderosa de Dios abriéndole camino, enemigo que se ponía, enemigo que Dios vencía. Y este rey tenía miedo de lo que Israel podía hacerle a él. Entonces este rey Balac contrata a un profeta que se llamaba Balaam, era un profeta de Dios. Y viene él, le hace ofrecimientos, porque sabía que el profeta hablaba de parte de Dios. Y si el profeta hablaba bendición, el profeta, eso se cumplía porque hablaba de parte de Dios. Pero si hablaba mal, eso también se cumplía. Entonces vamos a leer la palabra. Verso 16, número 23, dice: y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo: Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Vamos a ver. Mire, este pasaje, este relato bíblico es poderoso porque nos muestra y nos hace entender el carácter de Dios. Cuando Dios dice: yo te he bendecido, no hay maldición que pueda contra usted. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Porque nadie puede bendecir nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede derribar lo que Dios ha levantado. Porque nadie puede abrir la puerta que Dios ha cerrado, y nadie puede cerrar la puerta que Dios ha abierto. Yo no sé si usted puede celebrar eso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nadie puede cerrar lo que Dios ha abierto, y nadie puede abrir lo que Dios ha cerrado. Así son las promesas de Dios, de aguadas. No, las promesas de Dios son firmes. ¿Sabe? Dios había determinado bendecir a Israel, y Dios no iba a cambiar de opinión.
Entonces él estaba diciendo, dile al rey que yo no soy un hombre como tú ni como él, yo soy el Dios de Israel. ¿Sabe? Usted puede decir, yo soy el Dios de Israel. Y usted puede decir esa misma palabra, Dios no miente. Dios, si yo creo esta palabra, Dios no puede mentirme, Dios no puede hacer, Dios no puede defraudar, Dios no puede quedar mal. Iglesia, ¿sabe? ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque hay muchas personas jugando a ser cristianos. Hay muchos jugando a la iglesia, pero ¿sabe qué? Dios no juega a ser Dios. Dios no juega a ser Dios. Él es firme en lo que dice. Él es firme en lo que dice. Entonces, cuando Balaam fue y le dijo lo que Dios le había dicho a Balac, no se lo dijo por ser un buen hombre, sino porque antes Dios le había dado una lección. Con lo cual Dios se aseguró que no mentiría. Por eso cuando fue a hablar con el rey, habló conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces, este es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Usted ha creído en un Dios que cuando promete no se sabe echar para atrás. Usted ha creído en un Dios que cuando dice voy a bendecir, Él no va a cambiar de opinión. Usted ha creído en un Dios que cuando Él dice por mis heridas han sido curados, ¿sabe qué? Nada puede hacer que esa promesa se eche para atrás. ¿Puede la enfermedad retroceder ante la promesa del Señor? ¿Puede la enfermedad retroceder ante algo que Dios ha dicho que va a hacer? ¿Sabe? La enfermedad no puede. Así que en los momentos que usted y yo estamos viviendo, en los problemas que usted y yo estamos atravesando, ¿sabe qué? Aferrémonos a las promesas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 18 al 20. Primera de Corintios 1, Segunda de Corintios, 1, 18 al 20. Y yo quiero que subraye cosas aquí que nos dice la palabra, porque nos habla de quién es Dios, de su carácter, de su personalidad, de su esencia. Dice, más Dios es, ¿cómo es Dios? Bueno, subraya ahí la palabra fiel. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que de entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Dice, Dios no es sí y no, o Dios es sí o Dios es no. Pero Dios no va a estar ahí como muchas veces nosotros. Le pregunta, hermano, ¿va a ir al culto? Yo creo que sí. Y la que más me da risa a mí es, primero Dios. ¿Será que Dios no quiere que vaya al culto? Entonces, vamos a ver. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él y en Él amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios. Entonces, Dios no va a mentir, Dios no se va a arrepentir a sus promesas. ¿Será que conmigo se van a cumplir las promesas de Dios? Mire que yo soy de tez humilde, dicen unos. Mire que yo soy chaparrito, mire que yo soy pobre, mire que yo apenas saqué el primer grado. Yo creo que las promesas de Dios no son para mí. Van a ser para los otros hermanos. ¿Será que Dios las va a cumplir con ellos? Pero conmigo no creo. ¿Sabe? Hechos 10, 34 dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es el requisito para que las promesas de Dios se hagan vida en usted? Que usted crea. Que usted crea. Las promesas de Dios no solo son para el pastor, son para todos los que somos hijos de Dios. Son para todos los que son pueblos de Dios. Son para todos los que pertenecen a la familia de Dios. Son para todos los que creen en ellas y se apropian de ellas. Y mire, la diferencia es que muchos cristianos están en estas. No es que no sean hijos de Dios. El problema es que no se creen y no se apropian de las promesas de Dios. Unos sí, pero hay otros que no. Por eso yo le hablaba, el hermano Menganito cree en las promesas de Dios. Y por eso alcanza, por eso tiene fruto, por eso avanza en la vida. Y usted ve que le va bien, tiene lucha, pero siempre sale adelante. Pero el hermano fulanito no cree, a veces ni trae Biblia,
no se quiere discipular, viene de vez en cuando. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hay un padre que tiene 2 hijos. O sea, hay 2 hermanos. El padre muere y deja una herencia, deja un testamento. Pero uno está interesado en el testamento, no porque sea interesado en algo que le pueda dar su papá, sino porque sabe que el padre ha dejado herencia. Entonces, aquel que está interesado va y conoce, va al juzgado, va al tribunal, no sé a dónde va, y va y vamos a ver, se empapa del contenido de la herencia, pero el otro no. Entonces, aquel que se interesó, aquel que buscó, aquel que se acercó al testamento, aquel que se acercó a donde estaba escrito lo que su padre le había dejado, ¿sabe qué? Es el que toma posesión de lo que el padre le ha determinado, le ha dejado para él. Pero aquel que no sabe, no puede cobrar nada, no puede ir a reclamar nada, porque no tuvo interés. No sé. ¿Qué le digo con esto? Que usted y yo, vamos a ver, tenemos esto que es poderoso, es grandioso, son no sé cuántas promesas son muchas promesas que Dios tiene preparado para usted y para nosotros, pero si yo no las conozco, yo no voy a poder hacer uso de ellas, yo no voy a poder disfrutar del bien que Dios ha dejado para mí si yo no me intereso en ellas. Si no leemos las promesas de Dios, si no las conocemos, ¿cómo las vamos a reclamar? ¿Cómo me voy a apropiar algo? ¿Cómo voy a hacer algo mío que yo desconozco? Lo mismo pasó con este muchacho, con este hermano. No se pudo apropiar de lo que Dios, de lo que su padre le había dado. Probablemente le había dejado casa, probablemente le había dejado una finca, probablemente le había dejado un negocio. Pero como no sabía, como no leyó, como no se interesó, como desconocía todo eso, no pudo tomar de lo que su padre le había dejado. El otro hermano sí se apropió de lo que su padre le había dejado. Que nosotros, iglesia, seamos como esa persona que se acercó al testamento y buscó, fue a averiguar con el abogado qué había dejado su padre y pudo reclamar, pudo apropiarse de lo que Dios le había dejado. Por eso es importante que usted lea la Biblia, es importante que usted conozca al Dios que escribió la Biblia. Es importante que al frente de las circunstancias o problemas declare las promesas de Dios para que termine diciendo lo que Dios ha dicho y no lo que sus ojos ven. ¿Sabe? Tenemos ese problema. Dios dice aquí cosas maravillosas para nosotros, pero nuestros ojos ven otra cosa. Nuestra realidad apunta a otra cosa. Dios en su palabra nos indica que nos va a llevar a un lugar de bien, pero nuestros ojos ven otra cosa. Ven que apenas estamos 26, faltan 30 días para que nos paguen. Y faltan 4 o 5 días para que llegue pago, pero yo tengo que comer mañana y pasado, ¿y cómo voy a hacer? Entonces nuestra realidad nos envuelve en esa cosa, pero la promesa de Dios dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Sí, Dios ha dicho que va a suplir todas nuestras necesidades. Le pongo un ejemplo. Satanás siempre el trabajo de él va a ser ponernos en duda de lo que Dios ha dicho. Vamos a Salmo 23, es una maravillosa promesa que Dios nos ha dado y muchos no la sabemos de memoria. Dice: Jehová es mi pastor. Ayúdame a leer. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Habrá alguien que lo dígalo como que lo cree. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará. Junto a aguas de reposo me. Dice que va a hacer con mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué va a hacer? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y mire cómo termina este salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, este salmo es de David y él quiere expresar a todos nosotros, los que leemos la palabra de Dios, en pocas palabras, el corazón de Dios, la esencia, el carácter de quién es Dios.
¿De quién es Él? Y es lo que está diciendo. El salmista está diciendo: contigo, Dios, yo sé que voy a tener todo lo que necesito. Sé que voy a ser confortado. Sé que voy a ser alentado aun cuando pase cosas peligrosas. Aun cuando esté en valle de sombra de muerte, yo no tengo por qué temer. Entonces, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, podemos conocer el deseo, la voluntad de Dios para nosotros. Quién Dios quiere que usted sea y qué es lo que Él quiere hacer para nuestra vida. Que se nos revele este salmo. Aquí en este salmo Dios quiere que se nos revele, primero, que nada nos va a faltar. Dígame, hermano, créalo, nada nos va a faltar. Que Él me va a apacentar, que Él me va a hacer descansar, que Él me va a dar de reposo, de que Él me ama, de que Él va a estar conmigo y que no tengo nada que temer. Mire, esas son las promesas de Dios para nosotros. Ese es el corazón y el carácter de Dios para los que creemos. Entonces, Dios quiere que en medio de una situación difícil, darnos esperanza. En medio de una situación difícil, Dios quiere darnos esperanza en sus promesas contra la desesperanza. La desesperanza es cuando Dios dice: nada te va a faltar, pero usted ve que le falta algo. Usted está enfermo y usted ve que carece de salud, pero Él dice que nada te va a faltar. Y esa promesa, nada le va a faltar, abarca la salud. Abarca la salud. Entonces, tenemos que tomar una decisión de qué nos vamos a apropiar. De lo que dice Dios o lo que dice la gente. De lo que dice Dios o lo que dicen las noticias. De lo que dice Dios o lo que dice la comadre. O lo que dice Dios o lo que dice TikTok. Lo que dice Dios o lo que dice Facebook. Lo que dice Dios o lo que dice Instagram. ¿Con qué usted se va a poner de acuerdo? ¿Qué usted va a tomar? ¿Qué usted va a apropiar? Entonces, ¿nos vamos a apropiar o nos vamos a apropiar de lo que nuestros ojos están viendo, o nos vamos a apropiar del bien que Dios nos quiere hacer? ¿Sabe? Uno u otro le va a dar victoria. Uno le va a dar victoria y el otro le va a dar derrota. Pero nosotros decidimos. ¿Sabe? Dios no puede decidir por usted. Dios quiere bendecirnos a todos. Él nos da la opción. Escoge el bien o el mal. Escoge la vida o la muerte. Usted y yo, Dios nos da la elección. Vamos a Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Si lo tiene en su Biblia, ahí le sale un título. ¿Cómo dice el título? Habacuc se queja de injusticia. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice Habacuc en el verso 2: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bien, me explico. Habacuc estaba pasando un momento donde él perdió la fe. Habacuc era un profeta. Entonces, dejó de ver las promesas de Dios y empezó a ver los problemas, la injusticia, la violencia. Él decía: ¿por qué, Señor? Y empezó a quejarse. Y esa fue la oración de un hombre de Dios, de un profeta que había perdido su fe. Bajemos hasta el versículo 12. ¿Cuál es el título de ahí? Dice: protesta de Habacuc. Primero se quejó, ahora está protestando. Verso 12. Y dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, Habacuc aquí está protestando de cómo los malos gobiernan y hacen lo que quieren y prosperan. Y Habacuc se queja ante Dios por estas cosas. Vamos al capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. El título dice: Jehová responde a Habacuc. O sea, Jehová responde a la queja, a la protesta de Habacuc del capítulo 1. Y dice Jehová: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que se dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Perdón, y en el verso 2 es que responde Jehová. Dice: y dijo: escribe la visión
y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces Dios le estaba hablando a Habacuc, le dice: escucha, Habacuc, yo voy a hacer las cosas, no voy a hacer las cosas cuando tú digas, yo tengo un plan y las cosas se harán conforme al plan eterno que yo tengo. Y aunque la visión que tú estás esperando puede que tarde, pero aunque se tarde, se va a apresurar hasta el fin. Dios estaba diciendo: yo no voy a mentir. Así que tenemos la seguridad de que Dios lo va a hacer. Hermano, hermana, usted ha estado declarando una promesa, ha estado creyendo una promesa. Apropiese de esa promesa. Así estaba Habacuc, estaba dudando. Él no tenía, él no entendía por qué había tanta maldad, tanta violencia. Él no entendía porque Dios no había cumplido su palabra, y protesta delante de Dios, pero Dios le responde y le dice: mi promesa se va a cumplir, mi promesa está de camino, se va a apresurar hacia el fin, espérala porque va a llegar. Verso 4 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, punto y coma, mas el justo por su fe vivirá. La pregunta es: pastor, Dios me ha dado una promesa, yo tengo una palabra, yo he creído en algo. ¿Qué hago mientras esa promesa se cumple? ¿Qué hago mientras espero? Entonces usted puede decir: cada vez veo la cosa más mala, veo muerte, veo maldad, veo injusticia, veo noticias malas. Mientras la promesa llega, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debía hacer Habacuc? Dios le está diciendo en el versículo 4 que el justo por su fe vivirá. ¿Qué debemos de hacer mientras esperamos por la promesa? Vivir por fe. Vivir por fe. Cuando tenemos la promesa en la mano, ya no necesitamos de la fe. Cuando yo tengo algo, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer para mí, yo ya no necesito fe. Pero cuando no la tengo, cuando tengo solamente la palabra de Dios, pero no tengo el cumplimiento de la palabra de Dios, yo necesito vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Es vivir no por lo que yo veo, no por lo que yo oigo, no por lo que yo puedo tocar. Es vivir de lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo. No de lo que la gente dice que va a hacer, de lo que la gente comenta, sino que lo que Dios ha dicho que va a hacer. Vive por fe. Vive en fe. ¿En qué? En las promesas que Dios te ha dado. Por las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Por las gloriosas promesas de la palabra de Dios. La promesa viene y mientras tanto vamos a tener que vivir como justos por fe. Hoy usted junto a mí, junto a toda la iglesia, tenemos este verso: el justo por la fe vivirá. Usted y yo no somos de los que retrocedemos, avanzamos viviendo por fe. El que no tiene fe retrocede, pero el que tiene fe alcanza, conquista, recibe premio y recompensa. Pregunta: ¿quiénes quieren alcanzar aquí? ¿Quiénes quieren conquistar? ¿Quiénes quieren recibir premio? ¿Quiénes quieren recibir recompensa? ¿Quiénes quieren estar en la lista de Hebreos 11, en los héroes de la fe? Mire, ellos alcanzaron, conquistaron, recibieron premio, recibieron recompensa. Hebreos 10:38, mire lo que dice. Vuelve a hablar acerca del justo. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Está diciendo: nosotros no tenemos retroceso. Leamos esa primera parte. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Verdad? Mire, iglesia, esta mañana vamos a ver, nos paramos frente a este verso creyendo que un día el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en nosotros va a llegar. Que el día del cumplimiento de esa promesa va a llegar a nuestras vidas. Y mientras llega nuestra provisión, mientras llega lo que yo necesito, mientras llega el empleo que yo estoy esperando, mientras llega el negocio que yo estoy creyendo, para los solteros, mientras llega la mujer o el hombre que yo estoy orando, ¿sabe? Mientras se componga, mientras se comporten se conviertan mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi padre, algún familiar,
mientras ese hijo regrese, ¿qué voy a hacer? Vamos a vivir por fe, declarando las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Este era lo que Dios, hablando Pablo de lo que Dios le había prometido a Abraham. Dice, como está escrito, se refiere a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. A Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cada vez, hermano, que usted venga a la iglesia, cada vez que usted venga a la oración, cada vez que usted adore, cada vez que usted tome su Biblia en su casa, ¿sabe? Párese en fe. Párese en fe. ¿Sabe qué? Fe es el lenguaje de Dios. La duda, la incredulidad son enemigos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando usted habla a la refrigeradora y no haya nada, recuerde que el justo va a vivir por fe, no va a vivir por lo que ve. Y cuando mañana usted tenga que pagar compromisos económicos, recuerde que el justo va a vivir por fe. Y mientras la promesa llega, yo me agarro y me sostengo de la fe. ¿De qué fe? ¿De qué fe? En lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha prometido. Iglesia, usted conoce las promesas bíblicas. Es necesario que usted tenga en su boca, en su mente y en su corazón. Y es más, yo le repito, vaya, péguelas en su casa, en todos lados. Péguelas en su refrigeradora, ¿sabe? Péguenla en su libreta de banco. Péguenla en esa mesita que usted usa bien a menudo. Péguenla en su comedor, péguenla en todos lados. Usted podrá decir, pastor, usted no necesita las promesas de Dios. ¿Sabe? El pastor vive en lepaera, el pastor come, el pastor duerme, el pastor tiene hijos, el pastor tiene esposa, el pastor también necesita de las promesas de Dios. Y necesitamos todos vivir por fe. Una de las formas para apropiarnos de las promesas de Dios es conocer las promesas de Dios. No podemos apropiarnos de algo que no conocemos. No puedo hacer mía una promesa que yo no he leído. Pregunta, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su milagro? ¿Habrá alguien aquí que tenga una necesidad hoy? ¿Habrá alguien aquí que necesita un milagro? Ya sabe, quiero decirle algo. Dios ya tiene una promesa para él que usted necesita. Es de familia, hay promesas para su familia. Es de provisión económica, hay promesas para provisión económica. Es un problema interior, emocional que usted tiene, hay promesas de Dios para todo tipo de situación. Ahora, si hay promesas de Dios para todo lo que usted y yo necesitamos, si hay promesas de Dios para todos los milagros que usted y yo necesitamos, la pregunta es, ¿usted ya conoce esas promesas? ¿Usted ya conoce esos versículos? Es necesario, por eso es necesario que usted y yo conozcamos la promesa. El año pasado hicimos en el discipulado, yo les dejé de tarea que usted anotara en un cuaderno todas las promesas de sanidad. Y de la misma manera usted puede colocar todas las promesas de provisión. Usted puede colocar todas las promesas relacionadas a su familia. Usted puede colocar todas las promesas relacionadas a sus hijos. ¿Sabe qué? Porque usted las va a tener a la mano, porque usted las conoce, usted sabe dónde ir. Y yo le recomiendo que usted haga esa tarea. Pastor, pero es que es difícil, ¿no? Mire, hermano, estamos en un tiempo que ya todo está hecho. Vaya a internet, busque las promesas de sanidad, le va a tirar todas las promesas de sanidad. Y yo le digo, agarre un cuaderno, compre y escriba todas las promesas de sanidad. Escríbalos. Porque estamos en este mundo y nos vamos a enfermar. De alguna otra cosa nos vamos a enfermar, pero no vamos a vivir enfermos. Quiero aclararle esto. Usted y yo nos vamos a enfermar, pero no vamos a vivir enfermos. Usted y yo vamos a pasar periodos, momentos de escasez, pero no vamos a vivir en escasez. Sí, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa. Sí, si yo tengo problemas en la familia, yo puedo acudir a Dios. ¿Con qué? Con su palabra, con sus promesas, porque Él no se va a negar. Él no va a quedar mal a lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, es tiempo, iglesia, que despertemos. Es tiempo que no le demos lugar a las distracciones. Como padres no podemos perder más el tiempo, no podemos seguir perdiendo a nuestros hijos. Es necesario que anclemos a nuestros hijos a las promesas bíblicas. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Apropiémonos de todas las promesas bíblicas para anclar nuestra fe en las cosas eternas.
Si empezamos, en vez de eso, empezamos a quejarnos, a protestar como Habacuc, y no, en vez de apropiarnos de las promesas de Dios y anclar nuestra fe, ¿sabe qué? Nunca vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nos anclamos nuestra fe en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho que va a hacer, vamos a ver su gloria. Volviendo a Balaam, el profeta, ¿sabe? El profeta que tomó su mula para ir a maldecir a Israel. Este profeta, lo que quiero decir con esto es que las promesas de Dios no son manipulables a nuestro antojo, no son manipulables a nuestra voluntad. Balaam quiso maldecir a Israel porque él le convenía, él iba a obtener un beneficio personal. Lo que quiero decir con esto es que las promesas de Dios están basadas en su voluntad, no en mi voluntad. Sus promesas, si una promesa no está en la voluntad de Dios, ¿sabe? Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Las promesas no son para tomarlas y acomodarlas a mi voluntad. Las promesas están atadas al propósito divino de Dios y el plan eterno de Dios para nuestra vida. Si su fe está anclada en una promesa, va a estar atada a la voluntad de Dios y entonces Dios la va a cumplir. Vamos a ver, digo esto porque usted no le vaya a pedir a Dios por una promesa que está en contra de su voluntad. No le vaya a pedir algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Usted no vaya a pedirle a Dios que se muera alguien, ¿verdad? Usted no le vaya a pedir a Dios, por muy mal que le caiga una cuñada, que se le muera la cuñada, ¿verdad? ¿Verdad? No. Que se divorcie su hermano ponga. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces no le vaya a pedir a Dios eso. No le vaya a pedir a Dios eso. No le vaya a pedir a Dios que prospere su negocio si su negocio es sucio o torcido, porque eso no corresponde a la voluntad de Dios. No le vaya a pedir a Dios que lo proteja en una cosa que no es su voluntad. No le vaya a pedir a Dios que bendiga cosas que no están en su voluntad. Dios ha prometido bendecirte siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Cuando salimos de la voluntad de Dios, salimos del círculo de la promesa. Entonces, Balaam quería maldecir sobre algo que no era la voluntad de Dios, era de su propio interés. Entonces, no podemos tomar las promesas y manipularlas a nuestro antojo. Pregunta: ¿por qué las promesas de Dios están ancladas a la voluntad de Dios? ¿Por qué no podemos acomodar las promesas a nuestro antojo? Primera de Juan, capítulo 5, 14. Primera de Juan, capítulo 5, 14. Primera de Juan, capítulo 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted le dice: Señor, salva a este familiar, usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según que alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es correcto que usted ore por un familiar, por una persona que no conoce a Cristo. Pida por él. Vamos a ver. Hay hermanas que dicen: Señor, o te lo llevas o te lo matas. ¿Será la voluntad de Dios? No está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Es capaz que Dios más bien le alargue la vida a esa persona. Pidamos bien. Mejor diga: Señor, sálvalo. Y Dios lo salva y capaz que también se lo lleva, pues, ¿verdad? Pero no le diga: Señor, llévatelo, porque capaz le da una larga vida y capaz a la hermana que está pidiendo eso se la lleve el Señor. Entonces, pidamos bien, oremos conforme a su voluntad, conforme a las promesas de Dios. Hay promesas para cada problema. Tenemos que anclar nuestra fe en las promesas de Dios, apropiarnos de ellas solamente cuando las conocemos. Cuando las conocemos, oramos pidiendo, sabiendo que pedimos conforme a su voluntad. Jesús, en una parábola en Lucas 18:8 dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Yo quiero dejarlo hasta aquí.